reflexión breve de la palabra y con el tema los juicios de Dios. Ese es el tema. Y vamos a leer la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 24, o sea, el capítulo completo. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 24. Leemos la palabra del Señor, usted lo puede leer allí en esa pantalla. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, Acab era el rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, oiga bien, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y para un pueblo que era totalmente agrícola y ganadero, quitar la lluvia era un juicio muy duro. Y vino a él, al profeta, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, porque cuando Dios pone bajo juicio, Él le dice a sus hijos: apártate. El juicio no es para ti. El juicio no te tocará a ti. Por eso le dice: y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Y yo he mandado, es Dios, y yo he mandado, póngale atención a esto, a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Esto es fe y obediencia. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Calamidad, se secó. La fuente de vida se secó. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, dice Dios, yo he dado orden. ¿Será que Dios tiene derecho a dar órdenes o no? ¿Será que el soberano tiene derecho a dar órdenes o no? Yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, que era un niño, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ya no había esperanza de vida. Ya cuando una persona dice me voy a morir, es porque hay una crisis muy grande. Elías le dijo, aleluya, yo espero que esa palabra que Dios le dio, habló a través del profeta Elías, la tome usted para su vida también. Elías le dijo: no tengas temor. Amén. Amén. No tengas ¿qué? Temor. Ve, haz como ha dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Aleluya. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, fe y obediencia. Y él comió, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. No era palabra de Elías, era palabra de Jehová. Elías solo era el instrumento, pero el mensaje venía de Dios. Aleluya. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Un problema no viene solo. Usted debió haber aprendido ya esta lección, que cuando llega un problema llega acompañado de otros problemas. No solamente la hambruna, ahora la muerte. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo, porque era un niño, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Aleluya, aleluya. Mira, tu hijo vive. Si usted tiene un hijo que piensa que está muerto, si usted tiene un hijo extraviado, metido en drogas, en la cárcel, en la desgracia, en la desobediencia, reciba usted una palabra de fe ahora. Mira, tu hijo vive, porque no hay nada imposible para Dios. Si usted tiene un hijo que está enfermo, en el nombre de Jesús, hoy clamamos al Dios de Elías, que es el Dios nuestro, y vamos a clamar por sanidad. Amén, hermanos míos. Este es un día de fe y de confianza en el Señor. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Porque Dios no miente, hermanos míos. Cuando Dios dice que va a hacer una cosa, Él la hace, porque Él es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de la palabra que ha hablado. Bien, hermanos míos, hay una verdad central que yo acostumbro en todo sermón, que dice así: Dios ejecuta sus juicios, pero guarda a sus hijos. Amén. Dios ejecuta sus juicios, pero guarda a sus hijos. En este capítulo vamos a ver 3 escenas que revelan la fidelidad de Dios sobre aquellos que confían y esperan en Él. La primera escena es la escena del juicio divino. Miren, hermanos míos, la gente peca, y la gente al pecar piensa que no hay un juicio de Dios. Por todo pecado viene el juicio de Dios. Vean ustedes entonces la escena del juicio divino. Por causa de la idolatría vino ese juicio terrible. Y nosotros encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 16, del verso 30 al 33, esta palabra, para que usted vea por qué Jehová envió esa sequía al reino de Israel.
Bueno, aquí está la palabra que nos dice por qué. Dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Largo, ¿verdad? Un reinado de 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Baal era un ídolo, y dice, y lo adoró. Y era el rey de Israel, era la cabeza del reino del norte, lo que es Siria ahora, adorando ídolos. Y dice el verso 32, e hizo altar a Baal, o sea, le hizo un templo a Baal, al ídolo, en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Pueden creer ustedes? Un rey de Israel adorando ídolos. No reconocía que el templo estaba en Jerusalén, el templo al Dios vivo, sino que él le hizo un templo a un ídolo para adorarlo. Mire la idolatría. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Miren, hermanos, qué terribles son los pecados de idolatría. Y usted debe saber que idolatría es poner alguna cosa, alguna persona en el lugar de Dios. Y hoy hay gente idólatra que pone el trabajo en lugar de Dios, que pone el dinero en lugar de Dios, que pone esta cosa en lugar de Dios, que pone la otra cosa en lugar de Dios. Todo aquello que quiera ocupar el lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Y Dios manda un juicio por la idolatría. Pero vea bien, la segunda escena, que es la que a mí me importa que usted comprenda muy bien, es el milagro de la provisión de Dios. Una viuda fue el instrumento de Dios para sustentar a su profeta y para sustentarse ella misma. En el capítulo 17, verso 8 y 9 que leímos, vino luego a él, es decir, al profeta, palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A veces lo que Dios hace nosotros no lo entendemos. Porque la pregunta es, ¿y por qué Dios no envió a su profeta a una familia acomodada, adinerada? No, hermanos míos. Porque hay gente que es adinerada, pero tienen un corazón cerrado. Dios envió a su profeta a una viuda. Pero ¿sabe cuál era el plan de Dios? Darle provisión a esa viuda, para que ella y su hijo no murieran en esta hambruna que hubo en Israel. Hermanos, esta mujer viuda fue el instrumento de Dios. Era una mujer en extrema pobreza. Esto lo leemos en los versos 10 al 12, que dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta en obediencia a lo que Dios le dijo. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Agua. Deshidratado, sintiendo tal vez ya la angustia de la deshidratación, tráeme un vaso de agua. Y ella va para traerle el vaso de agua. Y él la vuelve a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y mire la pobreza. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente que tenía, que era lo único que tenía, un puñado de harina tengo en la tinaja y un poquito de aceite en una vasija.
¿Y cuál era la expectativa de vida? Y ahora recogía 2 leños para entrar y preparar preparar un panito, una tortita para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto, hermanos míos, es depresión terrible. Esto es cuando uno ya pierde el sentido, dice, ya no hay esperanza. Mucha gente está muriendo, yo también voy a morir. A mí me parte el corazón de esta mujer. Su hijo era un niño chiquito, pequeñito. Y cuando las cosas andan tan mal, tan duras, a veces nosotros pensamos que nos vamos a morir, hermanos. Esta mujer pensaba que estaba viviendo su última semana, quizás. Vamos a comernos este pancito y ya no tenemos más nada. Pero, hermanos, es allí donde interviene el Señor. Era una mujer de fe, porque aunque ella tenía solo eso, vea lo que dice el verso 13 al 16, es impresionante. Elías le dijo, no tengas temor. El temor, hermanos, cuando las cosas andan mal, llega el momento que a uno le llega el miedo, le llega el temor. ¿Será que me voy a morir? ¿Será que voy a salir de esta? ¿Será que Dios me va a sacar de esta situación tan crítica? Pero miren las palabras que Dios le da a esa viuda a través del profeta Elías. No tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, tu harina, ese poquito de harina que tienes en la tinaja, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Aleluya. Entonces ella fue, hermanos míos, y aquí está el acto de fe. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Aquí está el acto de fe, y es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el acto de fe de esta mujer está en su acción. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Creyó o no creyó? Comió él y ella y su casa muchos días. Aleluya. Fue una mujer de fe. Y la harina de la tinaja, ¿qué pasó, hermanos? No escaseó. Aleluya. Amén, hermanos. Aquella mujer que pensaba que esa era su última comida, aleluya, tuvo muchas comidas. Amén. Cuando usted piensa que usted está agotando su último recurso, quiero decirle que si tenemos fe en Dios, Dios le dice, tengo mucho recurso para ti. Tengo mucho recurso para ti. Si usted es capaz de creer en Dios, de creerle a Dios, de poner su fe en el Señor y no en las circunstancias, de poner su mirada en el Señor y no en la adversidad. Aleluya. A mí me impresiona este pasaje bíblico. No menguó el aceite, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Me encanta esa expresión, la palabra que Jehová habló por Elías. No era palabra de Elías, era palabra de Dios. Pero aquí hay un profeta, y no un profeta falso, de esos que vienen a hablar cosas, no, que traen el mensaje de Dios sin adulterarlo, sin cambiarlo. Amén, hermanos míos. Eso es un profeta de Dios, una profeta de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Ocurrió un milagro. Ahora, hermanos míos, en tercer lugar tenemos la tercera escena, el milagro de la resurrección. Como les dije, un mal no viene solo. Dios proveyó el alimento material porque la harina y el aceite no cesaron.
Pero también Dios proveyó la vida al niño que había muerto. Vean la aflicción. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo. Y ella y la viuda reclama como una madre: varón de Dios, has venido para hacerme ver mis iniquidades, mis pecados, mis maldades. Yo no sé qué vida había vivido esa pobre mujer, pero ella reconoce que no había vivido una vida recta delante de Dios. Y ahora ha muerto mi hijo. Pero ahí está el profeta de Dios. Dios, a esta viuda que me está hospedando, a esta viuda que me está alimentando, ahora tú le quitas a su hijo. Te ruego que le devuelvas a su niño. Dios tiene poder, no solo para darnos aceite y harina. Dios tiene poder para darnos vida, hermanos míos. Alaban el nombre de Dios. Dios tiene poder para darnos vida también. Porque a veces decimos: Dios me puede proveer vestido, casa, Dios me puede proveer trabajo. Sí, es verdad, si confiamos en Él. Pero yo te quiero decir una cosa, mi amado: no solo eso tiene poder el Señor. Dios tiene poder para darnos salud y para darnos vida, y aún para levantar de la misma muerte a aquellos que confían en Él. Alabado sea tu nombre, mi amado Señor. La conclusión dice: Dios ejecuta sus juicios, pero guarda a sus hijos. ¿Qué cosas vendrán en el 2023? Esa es una pregunta que la gente hace. ¿Sabe cómo dice la gente? A ver qué nos trae el 2023. Entonces surge la pregunta: ¿qué cosas vendrán en el 2023? Yo con honestidad le digo: yo no lo sé. Van a venir tormentas, van a venir terremotos, van a venir otras pandemias. Yo no sé. Pero lo que sí sé con absoluta seguridad es que Dios está con nosotros. Aleluya. Aleluya. ¿Qué juicio venga? No sé. En el mundo hay tanta maldad y el juicio de Dios viene contra el pecado de los hombres. ¿Qué vendrá en este 2023? Yo no sé, mi amado, mi amada. Pero una cosa sé, que Dios es fiel. Y una cosa sé, mis amados hermanos: Dios es fiel y nos proveerá lo que necesitamos y nos conservará la vida, aunque en el mundo haya muerte y destrucción. Dios ejecuta sus juicios, pero guarda a sus hijos. Este mundo está bajo el juicio de Dios, porque la maldad ha aumentado. Y que vienen juicios de Dios, vienen. Dios ejecuta sus juicios, pero guarda a sus hijos. Dios envió un juicio duro para el reino de Israel, porque su rey idólatra dejó a Dios y levantó templos a los ídolos, a Baal, a Acera, que eran ídolos paganos. Y Dios dice: enviaré un juicio, pero guardaré a mis hijos. No va a llover, pero mi provisión está con mis hijos. En este momento vamos a pasar a ungir a